Sé bienvenido nuevamente a tu nuevo capítulo del podcast Piensa con Malicia, el lugar en donde orientamos, dirigimos, canalizamos, aconsejamos a los líderes emprendedores. Yo no sé si estás a punto de alcanzar un sueño o simplemente te lo estás planeando, pero este es el lugar en donde te vamos a ayudar a enfrentar tormentas que nuestras empresas y yo ya hemos cruzado. Empezamos. Y bueno, hoy iniciamos con cómo ser feliz en los negocios. ¿Cómo ser feliz en los negocios? Vaya, tú puedes preguntarte, ¿cómo ser feliz en los negocios? Cuando tienes un negocio, generas dinero, generas una nómina, generas ingresos, generas clientes, cambias tu estilo de vida, ¿cómo no voy a ser feliz? Por supuesto. Bueno, pues no tanto va por allí, ¿no? Muchos creerían que tener un negocio es solamente eso, ¿no? Muchos creerían fácilmente que el tener un negocio simplemente es felicidad, ¿no? Simplemente es bien bonito. ¿Por qué? Porque uno sale, vende su producto, conquista un mercado y wow, te puedes comprar un nuevo auto, una nueva casa, como lo decía al principio, ¿no? Pero no, a veces, y la mayoría de las veces, no es así. Y mucho menos cuando vas iniciando o estás en una curva de crecimiento. No es todo felicidad. Es una serie de retos, es una serie de fracasos, es una serie de enfrentarte y verte a ti mismo frente al espejo y decir, vaya, voy a lograrlo, no voy a lograrlo, voy a ir hacia adelante y cómo lo vamos a solucionar. Sabemos que al hacer negocios nos enfrentamos a situaciones complejas, profundamente decepcionantes, profundamente agobiantes, ¿no? Y que parece imposible que vamos a enfrentar o que vamos a solucionar, ¿no? Nos vamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Hay veces que nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué a mí me ocurre tal situación? Vaya, yo no estoy tratando de hacerle nada a nadie. Yo no estoy intentando dañar a alguien. Simplemente quiero construir un patrimonio, quiero cambiar mi vida, quiero transformarme y ser una persona que cumple sus sueños. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo? ¿Por qué parece que el mundo está en mi contra y que parece que no lo voy a lograr? Hay muchas veces en las cuales en este camino del emprendimiento nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar a estas situaciones. La cosa es cómo enfrentarlas, cómo salir de ellas y cómo hacer que sencillamente no nos hagan caer, ¿no? Cuando nosotros iniciamos en los negocios, nos podemos dar cuenta que hay muchas razones, ¿no? Porque las empresas fracasan, porque las personas fracasan, ¿no? Son muy similares, es bastante gracioso porque son muy similares las razones por las cuales una empresa fracasa y las razones por las cuales una persona fracasa en su vida, ¿no? Y una de las razones principales es la falta de conocimiento del mercado. Sí, una empresa puede fracasar, según las estadísticas, el 34% de los que fracasan es porque no conocen su mercado. Así de sencillo. No conocen cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses, cuáles son los deseos, cuáles son los miedos, cuáles son las afectaciones, la competencia, los valores agregados y un sinfín de cosas que se resumen en no conoces tu mercado. Así de sencillo. Y podría sonar basiquísimo, ¿no? ¿Cómo vas a emprender si no conoces un mercado? Podría sonar así como tonto, ¿no? El decir, ¿quién va a abrir un negocio sin conocer cómo funciona? Y bueno, la cosa es que a veces las personas abren negocios que creen que lo conocen. Y vaya, con esto no quiero decir que, ay, no lo abras hasta que te sientas completamente preparado y listo para hacer las cosas. No, no va por allí, porque también si tú crees que le vas a hacer las cosas hasta que estés listo, pues jamás vas a hacer nada, ¿cierto? La cosa es que nosotros tenemos que elevar nuestra conciencia hasta el punto de comprender, de entender, de digerir que constantemente debemos estarnos capacitando, que constantemente debemos estar comprendiendo, actualizándonos, informándonos. Las guerras se ganan con la información.
Las guerras, las batallas, los mercados se ganan con la información. ¿La información de qué? La información de, primero, entender cómo funcionan las cosas. Así de sencillo. Ese sería como que el paso número uno. Uno de las otras razones por las cuales una empresa fracasa también es la mala administración. Las personas comúnmente, los dueños de negocio, confunden la cartera del negocio con sus carteras personales. Es algo que yo viví, es algo que muchos vivieron y es algo que requiere una disciplina, ¿no? Empiezas a confundir, dices, bueno, ves números, pero no eres consciente de que esos números, pues, no el 100% son tuyos para empezar y no el 100% son utilidad, y sino que hay muchos pagos que hacer y de inmediato te va a entrar la conciencia, pero es increíble, ¿no? Como esta es una de las segundas razones principales por las cuales los negocios fracasan, que es sencillamente una falta de autocontrol. No hay freno en las personas, no hay freno en los negocios, y simplemente, pues vaya, creo que es un poco de planeación estratégica. Es como el sencillo dicho, gasta menos de lo que ganas, así de fácil. Creo que esto es algo que personalmente a mí me costó y me ha costado y constantemente es un reto, porque creo que constantemente somos de las personas que, y yo me considero de esas personas, que se creen más de lo que son, o que comúnmente son bombardeadas creyéndose más de lo que son en sus pensamientos, y uno mismo debe vivir en este proceso de colocarse nuevamente en su posición. Porque este ego, esta mente, estos éxitos empiezan a llenarnos la cabeza de aire, ¿no? Y bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Una de las siguientes razones son problemas con los socios. Sí, cuando tú tienes problemas con los socios, cuando no te llevas muy bien o simplemente cuando no hay una buena comunicación, que creo que esto sería la base de los problemas con los socios, es cuando ocurre un 25% de probabilidades de que te vayas a la quiebra, de que fracases. Y esto también en una persona. Una persona cuando tiene problemas con sus familiares, porque un socio es como un matrimonio, tienes que entregar cuentas, tienes que comunicarte, tienes que reunir con él de vez en cuando y decirle, oye, estoy viviendo tal situación, tú llevas la operación, yo llevo las ventas, pero a veces pienso que crees que mi trabajo es muy fácil y el otro también resulta que opina lo mismo. Sí, yo también opino que tú a veces crees que mi trabajo es muy fácil y que me hago tonto, pero no tienes idea de lo mucho que trabajo y que a veces los fines de semana estoy trabajando, ¿no? Esa clase de información, esa clase de comunicación y de fluir en el camino como socios, como una pareja de negocios, vaya, esto es clave, clavísimo, importante para poder avanzar, ¿no? Todo esto va a ir tomando sentido ahorita más adelante. Capital de trabajo, problemas para conseguir financiamiento, falta de clientes, disponibilidad de tiempo, falta de conocimiento técnico, problemas con el equipo de trabajo. Vaya, toda esta serie de situaciones que acabo de mencionar son lo que comúnmente conocemos como problemáticas, ¿cierto? Son problemáticas, son cosas que suceden alrededor de los negocios y que uno por eso tiene que expandir y volverse un cerebrísimo y decir, wow, tengo que aprender de educación financiera, tengo que aprender de ir a levantar capital y hablar con accionistas o simplemente con el banco, o tengo que volverme un mercadólogo o tengo que volverme un administrador, tengo que ser un todólogo, ¿no? Creo que la vida se nos iría completa y llegaríamos todos hasta los 70 años de edad agarrando estas especialidades que son los pilares de los negocios y que todavía no acabaríamos, ¿no? No acabaríamos de educarnos. Por eso el día de hoy compartimos este conocimiento para que podamos comprender cómo puede ser feliz en los negocios, creciendo y sobre todo eh,
sin dejar que el tiempo pase, ¿no? Porque creo que más allá del valor del dinero, el tiempo. El tiempo hoy en día es lo más valioso que puede llegar a existir. Yo así lo considero. ¿Por qué? Porque, pues bueno, el tiempo no nos lo regala, ¿no? Y el tiempo pasa volando y mientras me estás escuchando, es un tiempo. Por eso trato de que sea lo más enriquecido posible esto para que puedas llevarte el mayor valor, ¿cierto? Ahora, esto me recuerda, cuando estaba preparando este capítulo, me recordó mucho y vaya, la estructura del contenido, a la historia de cuando un padre y su hijo se pierden en el desierto. Y esta historia es maravillosa, me encanta, ¿no? Porque la verdad te hace voltear a ver y entender cosas que en una simple analogía eh, te llevan a la vida diaria, ¿no? Resulta ser que un padre y su hijo se perdieron en el desierto, pero había una peculiaridad en esta historia, ¿no? Hay una peculiaridad muy grande, que los dos tenían perspectivas muy diferentes. Los dos veían las cosas muy diferentes, como que uno estaba centrado en la negatividad, en el dolor, en el esfuerzo y en la carga dura que era haberse perdido en el desierto. Y el otro, o sea, el padre, tenía una perspectiva distinta, la cual era una perspectiva de que pronto vamos a salir, ¿no? Pronto vamos a salir, ok, ya estamos en medio de la tormenta, en medio de una situación, estamos perdidos en el desierto, pero vamos a avanzar. Y resulta ser que el padre y su hijo, a lo largo y caminando por días, el hijo empezó de esta forma a decepcionarse cada vez más, ¿no? Padre, estamos perdidos, se nos acaba de terminar el agua, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a morir pronto. Y empezaba con esta sugestión, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que el hijo veía era simplemente arena, ¿no? Y veía que el desierto definitivamente no se acababa. Y por más que caminaban y caminaban y caminaban, pues el camino se volvía más pesado, caluroso. Y ustedes saben, las temperaturas extremas del desierto, pues bueno, era completamente terrible esta situación. Sin embargo, el padre no perdía la fe. Sin embargo, el padre seguía avanzando, seguía yendo hacia adelante y diciéndole al hijo, no te preocupes, hijo, yo conozco el desierto. Hace muchos años y muchas veces que yo he atravesado este desierto y yo sé que estamos pronto de salir de él, al encontrar el límite del desierto. Sin embargo, el hijo no, sencillamente no le creía, ¿no? Dijo, llevamos ya 3 días perdidos en el desierto, estamos a punto de morir y las cosas van a salir muy mal. Sin embargo, el padre le dijo a su hijo, mira, esta mañana yo vi y tú mismo viste el amanecer conmigo, ¿cierto? Dijo, sí. Cuando vimos este amanecer yo vi que el sol estaba saliendo del oriente. Así que nosotros estamos caminando hacia la dirección perfecta para nosotros encontrar con el límite del desierto. Así que a lo más tardar, nosotros esta noche o mañana en la mañana estaremos saliendo del desierto. Cada vez la situación era más difícil, el cuerpo más agotado, el cuerpo más desgastado por las condiciones climáticas, que el niño seguía en la misma situación, ¿no? La misma posición de no vamos a salir de aquí, ¿no? Estamos perdidos. Y llegó un momento clave del camino, que fue cuando fueron avanzando cada vez más, pero se veía algo a lo lejos. ¿Y saben qué se veía a lo lejos? En un momento se encontraron con algo terrible, una tumba de una persona. Se encontraron con una tumba de una persona y había una lápida literal. Alguien había muerto allí. Y fue lo primero que el niño vio. El niño dijo, estamos perdidos. Ahora sí estamos perdidos, ¿cierto? Estamos a punto de morir. Porque si una tumba significa que alguien ya estuvo como nosotros, dando vueltas por el desierto o intentando buscar el límite del desierto y aquí murió. Sencillamente murió y así vamos a acabar. Entonces fue muy agobiante para el niño. Empezó a estremecerse, empezó a llorar, empezó a pensar en su madre, empezó a pensar en sus hermanos que no estaban con ellos en ese momento. Dijo, ¿qué va a ser de ellos? ¿Cómo van a vivir? Imagínate la tristeza profunda que van a pasar. Y empezó muy triste él a pensar también cuánto los extrañaría y lo terrible que era morir en el desierto.
Sin embargo, el padre, al tener una visión, una perspectiva diferente, él pudo observar y decirle unas palabras muy claras a su hijo. Le dijo: hijo mío, te equivocas. Esto no es una señal de muerte. Estamos salvados. El hijo no lo entendió. Dijo: ¿de qué estás hablando? ¿Que no estás viendo con tus propios ojos que aquí murió una persona? Estamos al lado de un muerto, ¿sí? Y el padre dijo: sí, efectivamente, yo solo veo un muerto y veo una lápida. Significa que una persona más lo enterró allí. Un muerto, cuando muere, no puede enterrarse solo, amigo. Alguien más lo enterró. Y volteo al oriente, al poniente y a todos los horizontes que veo, a todos los que puedo observar, y no veo a nadie más muerto. Significa que la otra persona ha sobrevivido y que de alguna forma estamos muy cerca de llegar al final, porque el pueblo se encuentra cerca, ¿no? Porque seguramente esta persona huyó a algún pueblo. Cuando dijo esta perspectiva, el corazón del hijo pudo cambiar, ¿no? Porque si fueron hacia adelante, siguieron hacia adelante en base a esta perspectiva y esta nueva visión y diferente visión que el padre tenía en comparación de su hijo, pudieron finalmente llegar al final del desierto, ¿no? Y justamente esta historia del padre y el niño perdidos en el desierto me hacía pensar verdaderamente cómo, dependiendo la visión que tú tengas a la hora de vivir, a la hora de tener un matrimonio, a la hora de tener un hijo, a la hora de salir a trabajar, a la hora de cimentar un emprendimiento, a la hora de enfrentarte a situaciones climáticas, a situaciones financieras, a situaciones gubernamentales, a situaciones que están fuera de nuestras manos, que simplemente caemos allí y listo. Todo va a depender de que salgamos de ella mucho de nuestra mentalidad, de nuestro enfoque, de nuestra perspectiva de cómo estamos volteando a ver las cosas. Creo que eso es fundamental para nosotros poder avanzar. Cuando nos enfrentamos a situaciones que no entendemos, podemos estresarnos por no entender su origen. Sencillamente, ¿no? Nos ponemos a preguntar, como lo decía al inicio: yo no estoy tratando de hacerle nada a nadie, yo simplemente quiero hacer negocios, quiero una vida diferente, quiero un patrimonio. ¿Qué de malo tiene eso? Y cierto, ¿no? No tiene nada de malo, es increíble que quieras una vida diferente para ti y para los tuyos y generar empleos y generar muchas oportunidades. Eso es maravilloso. Un país se mueve por los emprendedores verdaderamente, por aquellos visionarios y por todos sus equipos de trabajo que los respaldan. Es increíble. Así que pensando yo esto, pude ver cuántas personas siguen con la perspectiva del niño. La misma perspectiva que tiene ese niño, volteando a ver una situación completamente compleja, completamente difícil, una situación en la que se cree que no vas a salir simplemente por cómo estás mirando las cosas, lo puede hacer un camino terrible, ¿no? De por sí ya el camino algunas veces es terrible, de por sí el camino algunas veces ya es doloroso, pero es por el maravilloso punto de no entender el sabor de la situación, de no entender hacia dónde vamos. El problema es cuando nosotros nos aferramos a nuestros pensamientos, cuando somos personas que se perpetúan y que se quedan en esos dogmas que los paralizan y simplemente no están abiertos a enfrentar o sobresalir de una disonancia que la psicología lo determina como la disonancia cognitiva, ese proceso doloroso cuando me están demostrando que yo no tengo la razón o que lo que yo creía no era lo correcto o que mi plan no era verdaderamente lo que yo creía que iba a pasar y me demuestran que yo estaba equivocado. A ese proceso de dolor, de angustia, de frustración, de enojo, se le llama disonancia cognitiva. Y creo que como lo dicen en las estadísticas que dije al inicio,
Una de las razones principales por que las personas o porque las empresas fracasan es por la falta de conocimiento. Hay una... Hay algo increíble que me encanta, que es una frase dolorosa, pero verdaderamente está llena de razón. Que dice, lo dijo el rey Salomón: mi pueblo perecerá a causa de su ignorancia. Muchas veces nosotros debemos ponernos a pensar si la situación que nos está haciendo decaer, perecer, caer en angustia, en situación, ha sido una situación externa o a causa de mi ignorancia. O simplemente me sigo estresando y sigo sintiendo dolor a causa de mi ignorancia. Verdaderamente esto tiene un impacto increíble, ¿no? El poder entender cómo cuando una persona se aferra a su mentalidad, a sus creencias, se está aferrando a su dolor, se está aferrando a su pasado, se está aferrando a una versión vieja de él mismo, sencillamente por no tener esta capacidad de depurar y de cambiar de pensamiento. Es increíble aquellas personas que, bueno, en realidad son muy pocas, que tienen las capacidades de poder ser ágiles, ¿no? Si tú no recibes un entrenamiento, verdaderamente va a ser complejo para ti el desechar y recibir una nueva perspectiva, el desechar y recibir un nuevo pensamiento, el desechar y recibir un nuevo corazón, el desechar y recibir una nueva idea para que tengas una nueva ejecución, para que tengas una nueva vida, para que puedas salir de todos tus problemas. Creo que las personas no estamos hechas para estar solas, ¿no? Sin embargo, muchos así lo creen. Y los emprendimientos también no se han hecho para estar solos. Sin embargo, muchos así lo creen. Siempre vas a necesitar de algo, de alguien o de alguna herramienta o algún equipo de trabajo. Ninguna empresa, ninguna persona se vuelve un profesionista, ninguna empresa se vuelve transnacional, sencillamente porque lo hicieron solos, ¿no? Ya se dijo al inicio, ¿no? O se necesita una buena comunicación con los socios, algún socio se encarga de la operación, algún socio se encarga de la visión del futuro, algún socio se encarga de directamente los temas legales, algún socio se encarga de directamente la conquistación del mercado, pero todos son un complemento, ¿no? También se mencionaba, ¿no? La falta de administración de negocio. Si tú no tienes o careces de algún autocontrol general, pues vaya, ¿cómo vas a ser consciente si no tienes a un segundo que te diga: oye, estamos gastando mucho dinero, o estás gastando mucho dinero, o no creas que pagamos con besos y con abrazos nuestros gastos, ¿cierto? Sé frío con las finanzas y no te dejes llevar por tus emociones. Esta clase de consejos no te van a llegar directamente a tu cabeza. Generalmente nuestra cabeza entra en un estado de conciencia hasta que la cajeteamos. Ya una vez que la embarramos completamente y decimos: wow, creo que no fue la mejor idea haber hecho lo que hice, hasta allí llega un estado de conciencia. Pero si quieres evitar llegar a esa embarrada y decir: qué mal hice, estoy muy tonto, ¿en qué estaba pensando? Si no quieres llegar a ese punto, debes fluir, debes compartir tus conocimientos, debes compartir tu actuar con alguien que sepa más que tú o con alguien que tú lo consideres que sea un camarada, que sea tu amigo, que sea tu socio, que sea alguien que está dispuesto para ayudarte. La falta de conocimiento viene de allí. Hay veces que el conocimiento que yo tengo es limitado. Yo puedo haber estudiado arquitectura, puedo haberme especializado en la conferencia, en el desarrollo de la mente, en la conquista de mercados. Puedo haberme especializado en eso, ¿sí? Pero hay cosas que siempre voy a desconocer, que siempre voy a tener dudas y que siempre voy a voltear y voy a decir: ¿esto cómo lo voy a resolver? Tengo una auditoría de esto y no sé cómo salir de esto. Siempre encontrarnos con personas que puedan ayudarnos a salir de esas tormentas es lo que nos va a ayudar a concluir y conquistar nuestro éxito profesional y de emprendimiento, ¿no? Lo mismo ocurre cuando no conocemos el sabor de las personas. El desconocer el sabor de una situación
Porque tú dirás hasta ahorita, ¿qué tiene que ver esto con ser feliz en los negocios y las situaciones que decías al inicio de cómo enfrentarlas y etc.? Pues esto es muy similar a no conocer el sabor de una persona. Estoy seguro que en alguna ocasión te encontraste con alguien, ya sea en la calle, un compañero del trabajo, un compañero de negocio, alguien en tu organización, no lo sé, ¿no? Conocemos personas a lo largo de la trayectoria de nuestra vida y de que salimos a la calle y todo esto, ¿no? Y te has encontrado con alguna persona que seguramente todavía no conoces, todavía no tratas, todavía pues no hay una relación, ¿no? No hay una comunicación allí como para que tengas un juicio sobre esta persona si te cae bien o no. Y ya te cae mal. Es increíble, ¿no? Y dices, oye, esta señora, este señor, este chavo, esta joven, este tal X, tiene la sangre pesada. Tiene una mala vibra. Tiene tal. No me gustó el comentario que dijo. No me gustó la forma en la que piensa. Ni siquiera los conoces y ya estás haciendo prejuicios sobre las personas. Lo mismo ocurre con las situaciones. Ni siquiera sabes el desenlace de la situación, ni los motivos de la situación, ni cómo te va a ayudar a mejorar X situación que acaba de ocurrirte o que estás viviendo hoy en día. Y tú ya la estás prejuiciando como el niño que estaba en el desierto, ¿no? Vamos a morir, es el fin. Y ese tipo de cosas, empiezas a vivir de esa forma, ¿no? Empiezas a vivir en un camino en el cual simplemente juzgas, ¿no? Juzgas y juzgas por las características principales que tan solo has visto hasta ahora, por una pizquita que has recibido, por unas gotas de sabor. Por eso, simplemente por eso, empiezas a realizar prejuicios, ¿no? Hay un complemento más que quiero compartir, que lo encontré igualmente en el libro Tú quién eres que me arrastras, y es una historia increíble sobre cómo nosotros podemos empezar a percibir el corazón de una situación. Todo está en eso, todo está en poder detectar el corazón de una situación, detectar el corazón de una persona, y con corazón me refiero a su perspectiva, su objetivo, su motivación principal del por qué está ocurriendo algo, que cuando no sabemos leer el corazón de una situación, el corazón de una persona, el corazón de nuestro socio, entonces nosotros simplemente nos vamos a la negatividad, ¿no? Simplemente nos vamos a decir, ay, está en mi contra, ay, está poniéndome el pie, no quiere que yo, seguramente tiene miedo de que yo le gane, ¿no? Y un montón de tonterías y estupideces que normalmente pensamos, ¿no? Esta historia, este pequeño storytelling se llama Si no saltas al mar, te disparo. Así de sencillo. Y bueno, esta historia o este pequeño fragmento de historia, verdaderamente lo que refleja, lo que transmite, es ese corazón. Yo lo conozco como si no saltas al mar, te disparo. Y esto es muy sencillo, mira, era un hijo que tenía un papá marinero. Y el papá marinero, pues era un marinero que andaba todo el tiempo, su trabajo era andar en el mar y pues muy pocas veces pasaba el tiempo con su hijo, ¿no? Siempre andaba zarpando, yendo, navegando, cumpliendo sus mandatos, etc. Y pasaban meses a veces y no estaba con su hijo. Pero un día llegó el padre y le dijo que en su siguiente viaje se iba a llevar a su hijo. ¿Sí? Así que el hijo se puso muy feliz, dijo, wow, voy a salir con mi padre, y empezó a brincar muy feliz, etc. Solamente que el padre le dio una sugerencia, le dijo, hijo, yo ya he estado en el mar muchas veces. El mar al principio se ve muy bonito, pero después de que pasas mucho tiempo allí, está muy aburrido. Así que te recomiendo una cosa muy importante. Llévate tus libros, llévate juguetes, llévate lo que necesites porque no quiero que entres en un lapso de aburrimiento, ¿no? Porque, bueno, la verdad así es el mar. Total. El hijo estaba muy feliz, preparó sus cosas, llegó el día en que iban a zarpar y en ese día que llegó que iban a zarpar, estaba listo, ¿no? Pero aquí un detalle es que el hijo del marinero tenía un compañero, una pequeña mascota. Y esa pequeña mascota era un mono.
un mono de alguna forma domesticado. Y este mono acompañaba al niño a donde quiera que fueran en sus trayectos, ¿no? En realidad era su compañerito. Total que iniciaron el viaje, zarparon y muy felices iniciaron, ¿no? Y justamente pasó lo que el padre dijo, ¿no? Al inicio el niño comenzó a jugar, llevó sus libros, estaba muy feliz, el mar se miraba hermoso y eran unas vistas increíbles, pero de pronto el tiempo pasó. Y el tiempo del viaje volvió a pasar, y más tiempo, y más tiempo, y más tiempo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues llegó el aburrimiento. Ya había jugado, ya había leído, ya había hecho tal cosa, pero el ocio y el aburrimiento llegó por fin. Su compañerito mono decidió empezar a trepar entre los mástiles, ¿no? Empezar a jugar, ustedes saben, brincar, saltar de un lado a otro. De pronto el niño decidió seguirlo, ¿no? Pero cuando menos se dio cuenta, empezó a seguir al mono trepando el mástil del barco, ¿no? La parte más alta del barco, en donde pues están las velas y todos los componentes que ayudan a hacer que el barco navegue. Siguiendo al mono, él intentaba perseguir a su compañero mono, trepando sobre el mástil. Y mientras trepó, él entre su juego no tuvo la conciencia de saber la altura, peligros, ustedes saben. El capitán estaba ocupado, no se dio cuenta de esto. Todo el mundo estaba trabajando. Y en realidad cuando ocurrió, el niño de pronto vio a su mono que saltó desde arriba y fácilmente se deslizó y cayó hasta a la cubierta del barco. Creo que por un momento olvidó que el mono tenía más habilidades que él, ¿no? Naturalmente él tenía más habilidades que él, por eso para él era muy sencillo subir y bajar y deslizarse, ¿no? Lo cual no era natural para el niño. Cuando reaccionó, entró en pánico absoluto. Tuvo mucho miedo. Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Se quedó pasmado. Incluso no pudo gritar. Se quedó callado un momento, pero en ese momento, afortunadamente, un marinero, un tripulante del barco, que iba caminando por la cubierta y miró y dijo, ¿dónde está el hijo del capitán, no? Y cuando miró, dijo, y lo volteó a ver y dijo, solo está el mono. Y miró y se asustó mucho porque miró al niño atrapado, agarrándose con mucho miedo en la punta, casi en la punta del mástil. Así que el marinero comenzó a correr, ¿no? El marinero comenzó a correr y fue a tocar muy fuertemente a la puerta del, de la oficina del capitán, gritando, ¿no? Capitán, su hijo está hasta arriba, ¿no? Y le explicó la situación, ¿no? El capitán, muy asustado, salió y miró hacia arriba. Se los juro, sin pensar, muchos segundos, el capitán tomó su arma. Y cuando estaba tomando su arma, los demás pensaron, ¿de qué sirve que mate al mono ahorita si su hijo ya está hasta arriba, ¿no? Eso fue lo que pensaron, ¿no? Así como que, ¿por qué haces eso? Pero no se dieron cuenta que el capitán, cuando estaba sacando su arma, no apuntaba al mono, estaba apuntando a su hijo. Y cuando comenzó a apuntar a su hijo, lo vio desde abajo y apuntó fijamente. Y le preguntó, hijo mío, ¿puedes escucharme? Primero confirmó, ¿no? El niño, temblando, sí, papá. Ponme mucha atención. Estoy hablando muy en serio. Voy a contar hasta 3. Si no saltas con todas tus fuerzas al mar, te disparo. El hijo no lo podía creer. El primer pensamiento que pasó por la cabeza de su hijo y de los tripulantes dijo, está loco. Todos empezaron a creer, está loco. ¿Qué le pasa al capitán? ¿Cómo va a matar a su hijo?
El hijo de la misma forma, ¿no? ¿Cómo puede hacerme esto mi padre? ¿Qué le pasa? Estoy pasando por una situación terrible. Es que no ve que estoy a punto de morir y él todavía se atreve a quererme disparar. No lo podía entender. Sin embargo, el capitán comenzó a contar. El niño conocía a su padre muy bien y sabía que su padre no estaba jugando. Sabía que su padre iba a disparar. Así que comenzó la cuenta regresiva. Retomo eso. Así que comenzó la cuenta. 1, 2. El niño seguía pensando. ¿Cómo puede hacerme esto? Tenía queja en su corazón. Llegó el momento en el que justo cuando iba a decir 3, el niño tomó la decisión de todas las fuerzas que le sobraban, lanzarse al mar desde el mástil. Justo el niño se lanzó, cayó al mar y un marinero de la tripulación de inmediatos se lanzaron para rescatarlo. Cuando yo leí esta historia, yo pude entender que muchas veces en mi vida yo me sentí amenazado en una situación en la cual yo le pregunté al universo, yo le pregunté a la situación, a la vida, le pregunté a Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué está ocurriendo tal situación? ¿Cómo te atreves, no? Me pregunté eso muy seriamente. ¿Por qué me ocurre? Pero era sencillamente porque tenía que lanzarme. Era sencillamente porque si no, iba a morir. La sabiduría del padre era mucho más grande que la de aquel pobre niño, ¿cierto? Ese pobre niño, ¿qué es lo que iba a ocurrir realmente? Las fuerzas se le iban a acabar, iba a caer sobre la cubierta, iba a caer muerto, porque es una altura increíble. Así que iba a morir. Pero la sabiduría del padre, al ser superior, simplemente apuntó. Apuntó porque él quería que salvara su vida. Porque él no podía hacer nada. Mientras lanzaba a alguien a que fuera por él, el tiempo se acabaría, igual que las fuerzas del niño, y caería y serían intentos en vano. Sabía que tenía el tiempo muy limitado. Así que avanzó y decidió hacer lo más sabio que se pudo en aquel momento. De la misma forma, nosotros hemos vivido situaciones en las cuales nos preguntamos, ¿cierto? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué nos toca hacer esto? ¿Por qué ya no puedo? ¿Por qué todavía, a pesar de que las fuerzas se me están acabando, tengo que avanzar, tengo que apostar más, tengo que publicitar más, tengo que ir a vender más, tengo que hacer correcciones, tengo que hacer más ajustes financieros, tengo que levantar más capital? ¿Por qué si ya estoy endeudadísimo, si ya estoy harto, si ya no puedo? Justamente esto me hace recordar, ¿no? Esta parte en cómo muchas personas no aprenden a experimentar la felicidad a través de no conocer el sabor de la situación. El niño pasó un momento de amargura. Los dos niños que hablamos el día de hoy pasaron momentos de amargura al no conocer el corazón de su padre. Uno pensaba, ay, mi padre me hizo que nos perdiéramos. ¿Por qué nos perdimos? Tonto papá, ¿no? Pero en realidad su padre siempre lo llevó al final. El segundo niño comenzó a pensar, ¿por qué mi padre me hace esto? No me ama. Pero ambos fueron actos de amor. ¿Quién podría pensar que ver a tu padre apuntándote con un arma podría ser un acto de amor para que te salve, ¿cierto? La cosa es que cuando las situaciones vienen, no creemos y no parecen ser situaciones tan agradables a nuestra vida. No parece que sean cosas que nos van a ayudar. Parecen cosas complejas, difíciles. La cosa es no centrarnos en lo que parece esa situación, sino detenernos a meditar.
detenernos a pensar qué puede ocurrir o por qué viene esta situación, cómo obtenerla y qué beneficio me va a obtener. Conozco personas que les fue excelente en la pandemia. Conozco personas que les ha ido excelente en esta época de incertidumbre y de lo terrible que está el país. Esa es gente que ve muchas noticias. La gente que se sigue quejando de la situación. La gente que se sigue quejando de todos los problemas que habitan. Amigo, tú y yo nos iremos de esta tierra con problemas. Así. Tú hoy que estás escuchando esto, te aseguro que hace un año, te aseguro que hace 2 años, o hace 5, o hace 10, o hace 25, tú estabas viviendo una situación de la cual creíste que no ibas a salir. Tú estabas viviendo una situación de la cual dijiste, ahora sí, estamos fritos. Hasta aquí llegamos. Sin embargo, hoy estás escuchando esto. Tu batalla todavía no es la final. Tu batalla final todavía no llega. Nos estamos preparando. Siempre nos estamos capacitando. Siempre estamos yendo hacia adelante. Enfrentando micro propósitos, micro éxitos para llegar a un éxito general. Un éxito global en nuestras vidas. Así que medita esto. Piensa cuántas veces has tenido la perspectiva de un simple niño. Has tenido la perspectiva y la visión de un niño, creyendo que la situación te va a matar, desconfiando de tus socios, desconfiando de tu familia, desconfiando de tu mercado, de tu situación, y creyendo que el mundo está en tu contra, creyendo que nadie te va a ayudar y que pobrecito de ti, porque tú eres el que sufre más. He visto gente que ha sufrido más que tú y que tiene más que tú. Así de sencillo. El reto nos va a hacer crecer. Y siempre y cuando tengamos una mente clara de que el reto es bueno, entonces hasta lo vamos a disfrutar. Hasta vamos a divertirnos como si fuera una montaña rusa. Como aquellos surfeadores increíbles que tú ves olas de 20 metros terribles y aberrantes y ellos ven diversión. La perspectiva es diferente. La objetividad y el punto de fuga en el cual mira las cosas te puede volver una experiencia totalmente desagradable en una experiencia totalmente agradable y que tu vida sea diferente. Estimado compañero, amigo, escuchante, comunidad, espero que este mensaje lo lleves a tu vida, porque no solo es en los negocios, también es en tu vida personal. A veces creemos que nuestra familia no nos entiende, y a veces sí es así, y no tenemos que detenernos a explicarles, ¿cierto? Tenemos que ir hacia adelante. A veces creemos que las cosas y todos están en nuestra contra. Son olas que debemos montar. La diferencia entre el ruido y la melodía es muy sencilla. La diferencia del ruido y la melodía resulta ser que un ruido es esto y la melodía es una estructura, una composición de algo hermoso, de algo que tiene un significado, de algo que tiene una estructura, que está planeado. Eso es una melodía, que está practicado, que está ejecutado. Un ruido y una melodía de un violín no es lo mismo, ¿cierto? Un ruido resulta ser muchas veces hasta molesto. La mayoría de las veces es molesto, o la palabra ruido está ligada a lo molesto. Pero una preciosa melodía surge de poder entrenar nuestro oído. Los grandes músicos entrenan su oído, más allá de su habilidad instrumental en sus dedos o en sus articulaciones o en su velocidad. Ellos deben entrenar mejor su oído
para poder diferenciar lo que es un do y lo que es un doshe. Es muy diferente. Así que tú aprende a diferenciar tu oído y tu vista y tu gusto para saber diferenciar entre lo que es un problema y lo que es una oportunidad. Es esa la diferencia muy grande que tienen todos aquellos emprendedores y personas exitosas. Saber lo que es. Pero para poder emitir una gran melodía, un violín debe estar hueco, debe de estar seco. No puede estar invadido por ningún hongo, por ninguna humedad, porque de lo contrario, por más que tengas la técnica, por más que tengas el oído, por más que tengas todas las herramientas y hayas practicado el tiempo más grande del mundo, tu melodía va a volverse en ruido, porque el violín tiene que estar seco y vacío para poder emitir un sonido hermoso. Tú tienes que estar seco y vacío en tu corazón, en tus recuerdos, en tus éxitos, en tus batallas, en tus trofeos. Debes sacarlos. Sacar, eliminar y depurar. Porque para poder conquistar cosas nuevas, debes de estar vacío igual, limpio y listo para emitir una melodía hermosa y enfrentar y obtener todo lo que has soñado durante la vida. Hasta aquí va a ser nuestro capítulo del día de hoy. Yo te agradezco por estarme escuchando y por poder recibir este conocimiento. Mi más grande deseo es que lo recibas en tu corazón para que suba hacia tu mente o que de tu mente baje a tu corazón. Es el viaje más largo que existe. No es el de China hacia México ni de México a tal país. No, el viaje más largo que existe es del corazón a la mente y mutuamente. Así de sencillo. Así que síguenos en este canal en donde vamos a estar subiendo, tú lo sabes, siempre capítulos para el desarrollo de la mente, del intelecto, habilidades estratégicas de crecimiento y protección empresarial, que son las dos herramientas más importantes en el negocio. Primero, pues tienes que hacerlo crecer y después tienes que protegerlo. Y todo empieza por ti, el líder, la persona que está al frente. Así que, pues bueno, asimismo te invito a que nos sigas en TikTok y en nuestras demás redes sociales como Laico Seguridad y también como Mauricio del Villar. Mauricio del Villar, en lugar de una E le pones un 3 y allí te salgo. Este es tu podcast, Piensa con Malicia. Y pues bueno, aprende a salvar tu vida aprendiendo a pensar maliciosamente. ¡Nos vemos!